En un vídeo anterior, exploramos las guerras entre los romanos y los germánicos. Sin embargo, siglos antes del primer contacto entre estas dos culturas, los romanos enfrentaron numerosos conflictos sangrientos con los galos. Esta es la historia del primer saqueo de Roma, de la segunda fundación, del rey de los Cinens Brennus y del segundo fundador de Roma, Marcus Furius Quemiles. La patria original de los galos es poco conocida, pero los historiadores coinciden en que se ubicaba al norte y al este de los Alpes, abarcando desde el sur de Francia hasta la cuenca del Danubio. Hacia finales del siglo VII a.C., los galos superpoblaron su territorio y comenzaron a buscar nuevas tierras. Comerciaban con griegos y etruscos, y algunas fuentes antiguas indican que el vino etrusco los persuadió de que Italia era la tierra más próspera. Alrededor del año 600 a.C., el legendario rey galo Bellovesus lideró varias tribus a través de los Alpes. Estas tribus derrotaron a los etruscos locales y fundaron varias ciudades, incluyendo Mediolanum, que es el Milán moderno. Durante los siguientes 2 siglos, las tribus galas se desplazaron hacia el centro de Italia, lo que las puso en curso de colisión con la creciente Roma. Mientras tanto, en Roma, liderados por Brutes, los romanos derrocaron a su último rey en el 509 a.C. Casi inmediatamente, la nueva república entró en un periodo conocido como la Lucha de las Órdenes, durante el cual los plebeyos lucharon contra los patricios por la igualdad política. Esta lucha interna continuó durante más de 200 años. Hacia finales del siglo V a.C., los plebeyos lograron detener temporalmente la elección de los cónsules, quienes fueron reemplazados por los llamados tribunos consulares. Esta nueva oficina tenía poderes similares a los de los cónsules, pero se permitía a los plebeyos tener representantes, y el número de tribunos a menudo variaba entre 2 y 8. Los romanos también adoptaron la práctica de nombrar dictadores durante tiempos de crisis, quienes tenían autoridad absoluta sobre el Estado por un periodo de 6 meses. El ejército romano evolucionó significativamente, las legiones abandonaron la formación de falange hoplita y adoptaron tácticas más flexibles y efectivas. A pesar de los conflictos internos, Roma emergió victoriosa en numerosas guerras contra sus vecinos, consolidando su territorio alrededor de la ciudad. En el año 406 a.C., Roma declaró guerra a su rival etrusco, la ciudad de Veii. Los romanos inicialmente no tuvieron éxito en los primeros años de la guerra contra Veii. Pero todo cambió cuando el talentoso comandante Marcus Furius Quemiles fue nombrado cónsul en el año 401 a.C. Quemiles rápidamente capturó las ciudades aliadas de Veii, lo que permitió a los romanos sitiar la ciudad misma. El asedio se prolongó durante 5 años, hasta que los romanos, agotados, nombraron a Quemiles como dictador en el año 396 a.C. En ese año, Quemiles ideó un audaz plan para atacar la ciudadela enemiga a través del sistema de alcantarillado, lo que resultó en la rápida conclusión de la guerra. A pesar de su éxito militar, Quemiles no era popular entre la población romana. Esto se debía a que bloqueó los intentos de los plebeyos de asentarse en Veii y también obligó a los soldados a entregar parte de su botín como ofrenda a los dioses. El descontento hacia Quemiles creció aún más cuando no logró conquistar otra ciudad enemiga, Falerii, lo que significaba que los soldados no recibirían botín alguno. Acusado de apropiarse del saqueo, Quemiles fue despojado de su título y desterrado. Según las leyendas, se detuvo a las puertas de Roma, extendió las manos hacia el Capitolio y rezó a los dioses para que castigaran a los romanos, creyendo que eventualmente necesitarían de nuevo sus servicios. Mientras tanto, al norte, una tribu gala, los Cinens, liderados por el rey Brennus, conquistaron una parte de la costa este de Italia alrededor del año 400 a.C. En el año 391 a.C., sitiaron la ciudad etrusca de Clusium, la cual pidió ayuda a los romanos. 3 embajadores romanos fueron enviados para negociar con el rey Brennus de los Cinens, preguntándole por qué sitiaba Clusium. Brennus respondió que atacaba la ciudad por la misma razón por la cual los romanos atacaban a sus vecinos, lo cual probablemente insultó a los romanos. Los embajadores regresaron a Clusium e incitaron a sus ciudadanos a defenderse contra los Cinens. Una batalla siguió, donde ambos bandos estaban igualados. Durante el combate, uno de los embajadores romanos se unió a los clusianos, lo cual enfureció a Brennus al considerarlo una violación de la ley diplomática. Los galos levantaron inmediatamente el sitio de Clusium y marcharon hacia Roma, enviando una carta exigente en la que pedían a los romanos castigar a los embajadores traidores, pero Roma se negó.
La distancia entre Clusium y Roma es de menos de 200 kilómetros, por lo que los Cinens tardaron alrededor de 10 días en llegar. Esto le dio a los romanos tiempo suficiente para reunir sus fuerzas. Sin embargo, en aquel entonces el ejército romano no era profesional y la mayoría de los reclutas carecían de entrenamiento adecuado. El número exacto de combatientes en ambos lados aún es objeto de debate, aunque algunas fuentes sugieren que cada bando tenía alrededor de 70.000 tropas. Es difícil imaginar que solo una tribu y una ciudad-estado pudieran haber enviado tantos soldados. Por lo que es razonable pensar que cada uno de los ejércitos tenía entre 15.000 y 20.000 guerreros. Informados de que los galos se aproximaban, los romanos, liderados por sus tribunos consulares, se movieron fuera de la ciudad y cruzaron el río Tíber. Se formaron en una falange en un lugar llamado Agia, con su flanco izquierdo hacia el río y su flanco derecho en la colina, presumiblemente para utilizar el terreno elevado a su favor. Sin embargo, esta disposición hizo que su línea fuera demasiado larga y su centro quedara débil. Además, los reclutas más jóvenes e inexpertos fueron colocados en la colina. Los galos posicionaron sus tropas frente a los romanos, con sus mejores fuerzas en el flanco izquierdo. Cargaron a través de la línea, lanzando sus jabalinas y luego acercándose. Según algunas fuentes, sus espadas no tuvieron problemas para cortar las lanzas romanas. Cuando las líneas chocaron, el flanco derecho romano fue empujado fuera de la colina rápidamente. Mientras tanto, el flanco izquierdo romano quedó atrapado contra el río. Como el centro romano era demasiado débil para ayudar a flanquear y no tenían reservas, los galos pronto dividieron el ejército romano en dos. Los romanos comenzaron a retirarse rápidamente. Los soldados del lado izquierdo intentaron cruzar nadando el río, resultando en muchas muertes por ahogamiento, mientras que el resto huyó hasta Veii. Simultáneamente, el flanco derecho se retiró hacia Roma. Al menos la mitad del ejército romano fue aniquilado, mientras que Brennus sufrió muy pocas bajas. La huida de los soldados causó pánico en Roma. La mayoría de la población abandonó la ciudad, mientras que los oficiales y los soldados restantes se refugiaron en el Capitolio y lo fortificaron. Esta victoria sorprendió a los galos, quienes decidieron esperar 3 días antes de entrar a Roma. Sin embargo, fueron recibidos con otra sorpresa: las puertas de la ciudad estaban indefensas. Según la leyenda, una docena de aristócratas romanos decidieron permanecer sentados en sus asientos en el foro, desconcertando a los galos al verlos. Pronto, uno de ellos mató a un senador, desencadenando un baño de sangre. Luego de que Brennus intentara tomar la capital con un asalto fallido, los galos optaron por saquear y quemar la ciudad de Roma. Con escasos suministros y la necesidad de continuar el asedio al Capitolio, grupos de exploradores fueron enviados al campo para encontrar provisiones. Uno de los grupos más grandes pasó cerca de la ciudad de Ardea, donde Quemile se encontraba exiliado. Desde su exilio, el general romano utilizó su habilidad persuasiva para convencer a los ardeanos de atacar a los galos durante la noche. Con su nuevo pequeño ejército, Quemiles rodeó el grupo de exploradores enemigos. Al inicio del ataque, los romanos hicieron sonar trompetas y gritaron, lo que desorientó a los galos. Quemiles ordenó un asalto inmediato, resultando en que pocos galos pudieran resistir y aún menos escaparan. La noticia de esta victoria alcanzó a las tropas romanas en Veii. Rápidamente solicitaron que Quemiles asumiera el mando de sus fuerzas. Sin embargo, Quemiles se negó, argumentando que primero deberían elegirlo como líder en el Capitolio. Un joven entre los romanos logró llevar una carta al Capitolio, burlando las patrullas galas en el camino. Después de que lo que quedaba del Senado romano convocara y nombrara rápidamente a Quemiles como dictador, este se dirigió a Veii acompañado de los ardeanos y otros aliados. Sin embargo, los galos lograron rastrear las pistas dejadas por el mensajero que llevaba la noticia. Un gran grupo de ellos escaló el acantilado y llegó hasta las murallas de la ciudad. Según las leyendas, el centinela estaba dormido, pero los sagrados gansos del templo de Juno lograron despertar a los defensores con sus gritos, permitiendo a los romanos repeler a los atacantes. Después de este incidente, la situación se volvió menos favorable para los galos. El asedio a Veii continuó durante 7 meses, durante los cuales los galos sufrieron enfermedades y sus provisiones se agotaron. Mientras que Quemile seguía cazando a sus exploradores para debilitar aún más a los sitiadores.
En medio de la situación desesperada en el Capitolio, donde los defensores también sufrían de hambre, ambos lados acordaron negociar. Los romanos prometieron pagar 500 kilogramos de oro como rescate. Sin embargo, los galos sabotearon las balanzas durante la medición del oro. Cuando la tribuna romana exigió una explicación, Brennus respondió agregando su espada a la balanza, rió y pronunció su famoso «Vidictes», ay de los vencidos. Ante esta provocación, la delegación romana quedó indecisa sobre si aceptar los nuevos términos o no. En este momento crítico, Quemiles entró con su ejército en la ciudad y se acercó a los negociadores galos. Quemiles ordenó a los romanos recuperar el oro y a los galos abandonar la ciudad, declarando que la tradición romana era defender la ciudad con hierro, no con oro. Brennus, furioso, confrontó a Quemiles, pero este le recordó que, como dictador, tenía la autoridad exclusiva para negociar. Finalmente, Brennus ordenó a su ejército retirarse de la ciudad y acampar a 10 kilómetros de Roma. Al día siguiente, los romanos atacaron y derrotaron a los galos. Durante esta batalla, se dice que Brennus fue asesinado. Mientras tanto, Quemiles fue aclamado como el segundo fundador de Roma y continuó su carrera, liderando más campañas militares y contribuyendo a la reorganización temprana de las legiones romanas. A pesar de la derrota en Roma, los galos continuaron siendo una amenaza para los romanos, especialmente apoyando a Aníbal y otros enemigos de Roma. No fue hasta mediados del 283 a.C. que los Cinens finalmente fueron sometidos por los romanos. Así es, eventualmente Julio César conquistaría toda la Galia, poniendo fin a la amenaza que representaban los galos para Roma. El saqueo por los galos obligó a los romanos a construir murallas alrededor de la ciudad, y durante los siguientes 800 años, Roma no sería saqueada nuevamente. Y con esto concluye este vídeo. Gracias por seguirnos, no olvides darle me gusta y compartir para motivarnos a seguir adelante. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.